Buenas noches, yo soy Oscar Alejandro Sandoval Villano, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica y hoy vamos a trabajar en la materia de electromagnetismo en el componente práctico, en el experimento 1, donde voy a explicar cada partecita del experimento de los circuitos en serie, paralelo y mixto. Entonces, en este caso, pues el primer ejercicio nos dice montar un circuito en serie, paralelo y mixto y medición de corriente y diferencia de potencial, comprobando la ley de Kirchhoff en un circuito en serie. Entonces hacemos el circuito en serie, lo montamos acá en nuestro simulador en Tinkercad, lo montamos las tres resistencias, nuestro voltímetro y pues obviamente la fuente de voltaje. Tenemos acá el código de colores, quise usar una resistencia de 50, 100 y 150, el código de colores y nos dice 3, calcular el valor de voltaje utilizando el multímetro de una resistencia, lo realizamos. Multímetro en cada una de las resistencias, nos damos cuenta de voltaje, llenamos nuestra tabla 1 de valores y lo hacemos pues ahora sí teóricamente, calcular el valor de la teórico de la corriente total del circuito. Entonces la corriente total podemos decir que es igual a voltaje sobre resistencia total. Eso nos da que el voltaje es 12 sobre cada una de las resistencias, que nos da 300 ohmios, y 12 dividido 300, 12 voltios dividido 300 ohmios nos da 0.04 amperios. Entonces ese sería el resultado. Calcular el valor de la teoría del voltaje en cada resistencia. El voltaje en cada resistencia se puede determinar por voltaje en cada resistencia es igual a corriente total por resistencia. Entonces, realizando el voltaje total de la resistencia 1 es 0.04 amperios por 50 es igual a 2 voltios. Esa sería nuestro voltaje. El voltaje de cada 2, 4, 6 voltios nos podemos dar cuenta. Está bien desarrollado el ejercicio. Comparen los resultados, entonces nos damos cuenta que los resultados nos dan de la manera correcta, igual que en el simulador. Circuito en paralelo. Realice el montaje en paralelo con diferentes valores para las resistencias. Entonces, cogemos nuestro circuito, nos damos cuenta y desarrollamos acá en nuestro simulador Tinkercad. Lo desarrollamos el circuito, el código de resistencias 50, 100, 150. Calcular el valor de la corriente en cada uno. Entonces calculamos el valor de la corriente, ponemos el amperímetro para que nos mida, llenamos nuestra tabla, las corrientes todas son iguales. En un circuito en paralelo las corrientes todas son iguales. En este caso calcular el valor teórico del voltaje total del circuito. El valor teórico, entonces en un circuito en paralelo nos podemos dar cuenta que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. 12 dividido 50 es igual a 0.24 en la primera resistencia de la corriente, amperios. Y en la segunda 0.12 amperios, 12 dividido 150 es igual a 0.08 amperios en la resistencia 3. Y podemos decir que la corriente es igual, de todo el circuito, es igual a corriente 1, corriente 2, corriente 3 de cada resistencia, es igual a 0.44 amperios, es la corriente total. Ahora vamos a desarrollar el circuito mixto. Realizar el montaje del circuito mixto con diferentes resistencias. Realizamos nuestro montaje, nos damos cuenta de nuestro montaje, todas las resistencias que utilizamos, 50, 100, 150, 200 y 250. Calcular el valor para cada resistencia del voltaje. Entonces lo calculamos en nuestro amperímetro, el voltaje, voltímetro, y tendríamos ya desarrollado este ejercicio. Por lo siguiente, tenemos acá nuestra tabla de valores. Nos damos cuenta que la resistencia 1 50, la resistencia 2 100, la resistencia 3 150, la resistencia 4 200 y la resistencia 5 250 ohms. Voltajes 2.3, los voltajes todos son diferentes y las corrientes siempre van a ser diferentes en un circuito mixto. Entonces decimos que calcula el valor teórico de la corriente y el voltaje de cada resistencia. Las resistencias es igual a la resistencia 5 por la resistencia 4 más la resistencia 5, que es el nodo que vamos a calcular, y nos da que la resistencia es igual a 411.11 ohmios, voltaje 12 voltios y la corriente es voltaje sobre resistencia. Nos podemos dar cuenta que en amperios 0.02918 amperios. Calcular el valor de la corriente y cada resistencia. La corriente en la R